Durante toda la telenovela, Renata siempre pensó que ella era la asesina de su padre. Sin embargo, ella fue presa de una mentira. Pero antes de continuar con el video, te pido que te suscribas y active la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video y seguirme en Instagram. En los últimos capítulos de Imperio de Mentiras, Renata se fue acordando de muchas cosas. Es así que en medio de una crisis nerviosa le confiesa a Elisa y Leo que es la asesina de Augusto Cantú. Sin embargo, ella solo recuerda que se despertó con el arma en la mano y no los detalles del supuesto homicidio que cometió. Ante este descubrimiento, la hermana de Elisa le entrega el arma a Leo para que pueda analizarla, ya que ella estaba totalmente creída que había sido la asesina de su padre. Sin embargo, esto dejó pensativo a los protagonistas, ya que Renata no pudo dar más detalles de esa noche y además contó que todo se lo contó a su madre y decidieron no hablar nunca más de este caso. Pero al no quedar totalmente satisfechos con la confesión de Renata, Elisa y Leo le pusieron una trampa a Victoria para saber qué realmente sucedió en la noche de la muerte de Julián y Augusto. Así que ante la presión no pudo aguantar más su secreto y confesó que ella fue la causante de todas las desgracias en Imperio de Mentiras. ¿Qué pasó en la noche de la muerte de Julia y Augusto? En el capítulo final de la telenovela, Leonardo no puede con su furia, así que él comienza a relatar lo que realmente pasó en la noche del asesinato. En las imágenes se muestra a Julia y Augusto peleando por el tráfico de unas piezas de arte, ya que es algo que ya había hecho muchas veces. En medio de la pelea aparece Victoria y sin remordimiento alguno le dispara a Augusto. Julia trata de huir y antes de morir suplica por su vida. Sin embargo, Victoria no tuvo piedad y la mató, así que después de cometido el crimen se disponía a irse, pero no imaginó que a la escena llegaría Renata, que minutos antes había discutido con su padre, así que decidió seguirlo. Al verlo muerto, Renata grita, ve a su madre en el lugar y se desmaya. Esta situación fue aprovechada por la asesina, que trató de limpiar sus huellas y puso el arma en las manos de su hija. Además, se robó las piezas de arte, por lo cual majó por secuestrada por Darío. Cuando Renata se despierta, se encuentra muy confundida, ya que no recuerda haber matado a su padre. Sin embargo, tenía el arma en sus manos y luego llegó Victoria y le pregunta ¿qué hizo? Esto hizo que la mujer viva muy atormentada durante toda la trama de Imperio de Mentiras y sin duda le causó un trauma total al no acordarse realmente si ella era la asesina de su padre. Al escuchar el relato de Leonardo, Victoria no puede negar más y aceptó que fue ella la que asesinó a su esposo porque no quería quedarse en la calle sin dinero. La muerte de Julia fue porque estuvo en un lugar equivocado, ya que Victoria pensaba que ella era la amante de su marido, así que no tuvo compasión y la mató. Antes de que se la llevaran presa, la matriarca de las Cantú aseguró que hizo todo eso por el bienestar de sus hijas y protegerla de la desgracia que se avecinaba. Sin embargo, todo fue peor, ya que siempre estuvieron al borde de la muerte. Déjame en los comentarios qué opinas de Imperio de Mentiras. Y si te gustó el video, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video y seguirme en Instagram. Nos vemos en un próximo video.